En el foro del presidente estamos convencidos de que necesitamos un gerente para Bogotá, un buen gerente, que además necesitamos también un buen consejo directivo, una buena junta directiva. Son los puntos fundamentales que creemos que Bogotá tiene también que planearse en el largo plazo, que no puede haber derroteros y temas solamente que sean de sentir de la administración de turno, sino que sea un tema mucho más en el largo plazo que lo que debe ser un tema más de Estado, una política de Estado. Una política que involucre también a la nación, porque definitivamente ciudad y región tendrán que unirse en un solo funcionamiento, en una sola forma de actuar. Bogotá ya no es Bogotá solamente, Bogotá es Bogotá más todos los municipios circunvecinos. Y esto pues produce, tenemos personas que están aquí sentadas y tienen sus industrias fuera de Bogotá, sus empleados trabajan en Bogotá, eso vive en Bogotá, perdón, eso tiene pues una connotación, los impuestos se pagan allá o acá, las vías se trancan y hay por conexión entre Bogotá y la sabana, entre Bogotá y la nación, vienen temas como el tren de cercanías, vienen los temas en los cuales tenemos que ver que Bogotá va a cambiar y debe cambiar. La política de largo plazo debe ser la política que nos interesa como tal. El empresariado es el jalonador económico de una ciudad, y como jalonador económico de la ciudad es el que genera más empleo, es el que genera que sus trabajadores estén bien. Y cuando hablamos de empresariado no solamente estamos hablando de las personas que estamos aquí sentados. Empresario también es aquella persona que tiene un supermercado en Ciudad Bolívar, que también necesita desarrollarlo, que también necesita crearlo y que también necesita que haya un entorno favorable para que este empresariado crezca. Entonces realmente creemos los empresarios que tenemos oportunidad de actuar en este momento, de hablar con ustedes los candidatos y de tener una posibilidad para que las cosas mejoren cada día más en Bogotá. Bienvenido, doctor Pardo. La metodología que hemos propuesto es una presentación suya, que ya nos la aceptó, y después de eso, el doctor Pardo quiere que establezcamos un diálogo con preguntas directamente de todos ustedes, para que se vuelva más lo que hemos planteado desde el clúster y desde el foro, que es un conversatorio con los candidatos, para que tengamos oportunidad de que ellos vean nuestras inquietudes, lo que estamos viviendo. Pedimos de favor que en estas preguntas sean preguntas cortas, no exposiciones, para que tengamos unas conversaciones que sea interesante, constructiva y fructífera en esto. Le voy a robar solamente 2 segundos para anunciar los próximos 2 eventos que me parece muy importante. El próximo viernes, el torneo de golf en el Club de los Lagartos. También tenemos que hacer un esquema de integración. Usted es golfista, me contó que hace 15 días estuvo jugando, pues lo invitamos cordialmente. Es un club además. El próximo viernes para que nos veamos en el torneo. Y dentro del 6 de marzo, la plenaria de Foro por la Paz. Muy importante. Les aclaro, va a ser en el Golf Club. Entonces, por favor, para que lo tengan pendiente, va a ser muy interesante, pues ya sabemos a quiénes tenemos ahí invitados a hablar sobre el tema de la paz. Doctor Pardo, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos, a todos ustedes por la invitación, señoras y señores presidentes de empresa. Dijo Carlos que han invitado aquí y han tenido varios exalcaldes. Yo también soy exalcalde. Duré 30 días, pero no me quite el título, que soy tan exalcalde como cualquier otro. Yo quiero hacer una presentación breve sobre los temas de economía de Bogotá y después darles a ustedes la palabra en todas las inquietudes que tienen y tenemos sobre esta ciudad.
Bogotá es el corazón de la nación. Esta es la curva de lo que aporta Bogotá al PIB nacional. Vemos que Bogotá aporta no menos del 25%. Desde el año 2005, digamos, empezó en una proporción decreciente en su aporte al PIB de la nación. Un punto, pero un punto es mucha plata. Ese punto ustedes lo ven físicamente. Cuando van hacia cualquier punto del occidente y cruzan el río Bogotá, ven que allá están las empresas, las industrias, las bodegas que deberían haber estado en Bogotá. O sea, la industria y los servicios se han salido los últimos 10 años de la ciudad. Y lo vemos al pasar el río Bogotá, o por la 13, o por la 80, o hacia el norte de la ciudad. Tenemos que el mayor aporte es servicios en la economía. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, servicios sociales y comunales. La industria representa el 10%, la construcción el 4%, comercio 15%, transporte y comunicaciones 8%. La exportación de Bogotá es muy poca, o sea, es no más de 1.500 millones de dólares. Lo más importante es flores, que no se producen en Bogotá, sino se exportan por Bogotá, por el aeropuerto. Ese es un tema fundamental de competitividad de la ciudad. Bogotá es la sexta ciudad más competitiva de la región, pero viene ganando competitividad. El aeropuerto es tremendamente importante para la ciudad. Vimos, Bogotá exporta muy poco y la mayoría de lo que exporta en valor es por el aeropuerto. El aeropuerto de Bogotá es el tercer aeropuerto en movimiento de pasajeros de América Latina, después de San Pablo y Ciudad de México, y es el primero en carga en América Latina. Es decir, el aeropuerto es el nervio fundamental de este corazón económico del país que es Bogotá. La economía de Bogotá es una economía muy dinámica. Es la ciudad que más empleos genera y la ciudad donde más formalidad laboral hay del país. De los 7,5 millones de habitantes, en edad de trabajar a 6 millones, la población activa son 4,400, los ocupados son 4 millones, aquí ya no vi el punto, pero la población formal es aproximadamente 2.200.000. Es decir, Bogotá es la ciudad que menos informalidad tiene del país. La mayoría de los bogotanos trabajan en el sector servicios. El empleo en Bogotá, les decía, Bogotá genera una cantidad muy importante de empleos cada año, pero el empleo no está distribuido uniformemente a lo largo de la ciudad. Mientras Chapinero tiene 4,5% de desempleo, que es prácticamente pleno empleo, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Bosa tienen tasas de por encima de 10 y 11% de desempleo. O sea, la ciudad tiene unas grandes diferencias al interior de la ciudad. El empleo formal va en aumento desde el 2011. Esto es muy interesante. Esto es el número de empresas que tienen empleados. O sea, el número de empresas que tienen empleados, o sea, el centro económico de la ciudad. Pasamos de 80.000 empresas que tienen empleados en el 2009 a más de 100.000 empresas que tienen empleados, que tienen trabajadores. Estos son datos del pago de seguridad social a través del PILA. O sea, esto no es simplemente una personería o un certificado de Cámara de Comercio, sino son empresas que tienen empleados y pagan por ellos. La mayor participación de empresas son de empleadores, o sea, de empresas frente a empleadores particulares. Y la mayor proporción, en términos de empleos, pues lo generan estas empresas. 1.700.000 empleados tienen las empresas. Esto es muy interesante, es qué tamaño de empresas son las que más empleo generan. Las empresas de más de 200 trabajadores generan casi la mitad del empleo formal en Bogotá. O sea, el 45% del empleo formal lo generan
empresas de más de 200 trabajadores. De 50 a 200 son más o menos 400.000 trabajadores. Y de 11 a 50, que es pequeña y mediana empresa, 300.000 trabajadores. Es decir, de las 100.000 empresas de la ciudad, las de más de 200 trabajadores son las que más aportan a la generación de empleo. Y hoy el ejemplo nos lo dan otras ciudades. Aquí yo estaba hablando con varios de ustedes y me daban el ejemplo de Medellín, magnífico, de Barranquilla, magnífico, de Montería, magnífico, que en Medellín no hay huecos, que en Valledupar la arborización es extraordinaria, pero tenemos que volver a poner a Bogotá como el ejemplo del país y como el motor de la economía colombiana para todos los bogotanos, y bogotanos somos quienes nacimos en Bogotá y quienes, como la mayoría de ustedes, no nacieron en Bogotá, pero aquí han hecho su vida y aquí va a estar la vida de sus familias y de las siguientes generaciones. Lo que necesitamos en esta ciudad es poner en orden la ciudad. Ponerle en orden en 3 aspectos. Primero, que sea una ciudad amable y no agresiva. Desde que se levanta un bogotano de cualquier estrato social, encuentra una agresividad en la ciudad. 1 hora para llegar al trabajo. En el sur y el occidente de Bogotá es 1 hora para entrar a la estación de Transmilenio y después 1 hora para llegar al destino. Lo mismo de vuelta. La ciudad tiene que ser amable y no agresiva. Los mayores focos de inseguridad están sobre el sistema de transporte, que requiere un esfuerzo gigantesco de autoridad y de cultura para que funcione adecuadamente. Por supuesto, las inversiones que sean requeridas y todos los mejoramientos que sean requeridos. Pero lo primero es cultura y lo segundo es autoridad en el sistema de transporte. Una ciudad que sea ordenada. Cada vez vemos más efectos visuales, expresiones visuales del desorden urbano. Las paredes pintadas, los carros parqueados encima de los andenes, las normas de tránsito que no se cumplen. La ciudad necesita orden y no solo en movilidad, sino en todo lo correspondiente al desarrollo de la ciudad. Y ese orden tiene que ver con confianza jurídica, con certeza jurídica para los operadores económicos de la ciudad. Estábamos hablando aquí afuera con algunos de ustedes sobre las normas de construcción en Bogotá. Hoy una persona que está en la actividad de construcción o de promoción inmobiliaria, pues tiene primero que buscar abogados y después ingenieros y arquitectos para saber qué norma es la que es aplicable, qué norma es la que le van a autorizar, con la incertidumbre absoluta de que la inversión depende de unos permisos que son inciertos para generar esa inversión. Hoy tenemos un decreto de construcción que muy pocos conocen y que va a cambiar la ciudad de una manera absolutamente caótica si ese decreto tiene desarrollo. Un plan de ordenamiento territorial excepcional que expidió la administración que está suspendido. Está suspendido por el Consejo de Estado y está vigente el plan de ordenamiento de hace 10 años. Y hay la incertidumbre creada por la propia administración de que el POT de Bogotá está vigente hasta el 2018. No, en el año 2016, el año entrante, tenemos que tener un nuevo plan de ordenamiento territorial. Y es el momento de empezar a concertar y a buscar alternativas para un plan de ordenamiento territorial que debe durar 12 años, como dicen las normas, y que tenemos que empezar a trabajar para que sea un foco fundamental para el crecimiento de la ciudad. Y por último tenemos que tener una ciudad segura, así de claro. Y una ciudad segura implica un papel de la primera autoridad de Bogotá, que es el alcalde, en coordinación de la policía, de la fiscalía, del sistema de justicia y de todo el sistema de control de orden público en la ciudad. Bogotá tiene 430 cámaras de video, eso no es nada, pero 400 están sin funcionar y estamos pagando por eso. Eso muestra, como en casi todos los temas de Bogotá, una falta de gerencia. O sea, ¿por qué hay cámaras que no funcionan? Porque no hay gerencia. ¿Por qué no hay relación entre la fiscalía, la policía y la alcaldía? Porque no hay gerencia. ¿Por qué el sistema de transporte, el sistema integrado de transporte, los buses azules
está funcionando a la mitad de lo que debería funcionar, porque se necesita gerencia. Y eso es lo que yo les ofrezco a ustedes. Gerencia para tener una ciudad para todos, para volver a ser el orgullo del país y volver a ser el motor fundamental de la economía colombiana. Muchas gracias. Una pregunta muy práctica. Hemos tenido 3 alcaldes seguidos de la misma orientación ideológica. El Polo tuvo la oportunidad de lucirse, de hacer un gobierno de izquierda, pero de la izquierda que aporta, y realmente no lo han logrado, y todos vemos que es un desastre de ciudad después de estos 3 alcaldes. Realmente yo creo que hay mucha gente que está dispuesta a votar por ustedes para tener un buen gerente en la ciudad. ¿Qué posibilidades reales hay de que pueda salir elegido cuando hay un fraccionamiento tan grande entre los candidatos que no son del polo? A mí me parece que decir la izquierda ha fracasado, pues puede ser un buen, digamos, un buen argumento de discusión en esta sala. Pero esos 12 años en los cuales ha estado la izquierda, pues sí, ha sido muy mal administrada la ciudad, sobre todo la administración anterior, que llegó a los más altos niveles de corrupción que ha visto el país en términos de la responsabilidad. Pero se han hecho programas sociales muy importantes. Y si uno dice, no, vamos a cambiar lo que ha hecho la izquierda, pues es decirle a varios millones de bogotanos que les vamos a quitar programas muy importantes. El programa de comedores comunitarios que hizo Luis Garzón. Ese programa no puede dejarse, mejor dicho, ese programa no puede terminarse. Programas como los de atención a la niñez, o los programas como los de atención a los ancianos. Si uno dice, vamos a cambiar todo lo que ha hecho la izquierda, yo estoy renegando de mi propia orientación política. Yo tengo una orientación política en la cual esos programas yo los reclamo como programas necesarios para la ciudad. Entonces lo que digo es, lo que tenemos es que poner la ciudad en orden. Poner la ciudad en orden y hacer las cosas que no se han hecho, no en los últimos 12 años, sino no se han hecho en la ciudad nunca. Y yo creo que en eso, pues lo que necesitamos es mirar para adelante y no echar culpas. Se han planteado, y me da la ocasión de decirlo ahora en estos días, una serie, digamos, de iniciativas creativas de cómo tener una sola candidatura que enfrente a la izquierda. Yo creo que esa es la torpeza política más grande que uno puede hacer. Si uno dice, bueno, vamos a unirnos todos para enfrentar a la izquierda, es la mejor manera, primero de unir la izquierda y segundo de estigmatizar y seguir polarizando la ciudad. Yo creo que esta ciudad no resiste más polarización. No resiste más polarización entre izquierda y derecha. Lo que se necesita es una alcaldía que no piense en ideología, ni en sustentar proyectos ideológicos, sino en hacer las cosas, en arreglar los andenes, en recoger la basura, en atender a los ancianos, en buscar que haya una mejor movilidad. Y eso no es un tema de izquierda ni de derecha. Yo por eso creo que lo fundamental, pues es, en el caso de mi candidatura, tener el apoyo de los principales partidos políticos del país y de la ciudad, que son los partidos de unidad nacional. Buscar también alianzas con otros partidos o con otras fracciones de partidos. Y buscar crear una coalición mucho más amplia que la de un partido, que busque mirar para adelante y resolver los problemas de la ciudad. Por supuesto, hay alianzas con las cuales pues sería ideal hacer. Con un sector del Partido Verde, por ejemplo, me parece que sería muy interesante. Pero yo creo que es claro, aquí hay candidaturas que están muy establecidas. La candidatura de izquierda, que pues son 2 en este momento, la de los partidarios del alcalde Petro y la del Polo Democrático en cabeza de Clara López. Está la candidatura del sector uribista en cabeza de Francisco Santos. Y por los partidos de Unidad Nacional, yo aspiro a ser el candidato de esos partidos de Unidad Nacional. Si hay otros candidatos, pues tendrán ellos que ver qué apoyos o qué soportes tienen.
Pero si los partidos de Unidad Nacional me apoyan a mí, pues yo soy el candidato. Si no me apoyan, pues no lo soy. Pero plantear el tema en términos de encuestas me parece que es dar una inmensa ventaja a la sensación de que hay unas componendas, de que hay unos acuerdos por debajo de la mesa, de que hay unas fórmulas que lo único que buscan es trancar a la izquierda. Podemos derrotar a la candidata del Polo Democrático si estamos unidos, pero no solamente partidos políticos, sino con los sectores más importantes de la ciudad, que son sectores sociales. La gente que quiere que haya programas sociales que sigan, tenemos que darle la respuesta de decir que sí van a seguir. Pero si decimos no, se trata de que la izquierda no vuelva, pues lo más fácil, le estamos haciendo la campaña más fácil al Polo Democrático o al progresismo para decir, mire, nos quieren sacar y lo que estaríamos haciendo sería polarizar aún más la ciudad. Yo creo que la polarización no sirve al propósito de ganar, no sirve al propósito de la ciudad. A veces los bogotanos nos sentimos como si estuviéramos en la mitad de una pelea de dos grandes jefes políticos, cuyo nombre no digo, y por ese motivo se dividieran esas fuerzas y realmente dividiéramos de pronto las intenciones de voto de algunas personas que nos parecen muy buenas y nos enviamos y evidentemente pues, ganan otras alternativas, pero básicamente porque estamos bogotanos con una pelea nacional. Eso yo lo tengo claro, por eso digo, si queremos que la elección se centre sobre los temas de Bogotá y lo que necesita Bogotá, tenemos que plantear una campaña en la cual no se profundice la polarización y se centre en los temas de la ciudad. Yo no tengo ningún interés en reproducir en esta elección la tercera vuelta de la elección presidencial. O sea, pues ustedes saben en qué lado he estado yo políticamente, pero esta es una elección por Bogotá. Los temas de la paz o de la impunidad o de la no paz o de la mermelada, eso es un tema de la campaña presidencial que no voy a reproducir en mi campaña. Si otros quieren plantear esa polarización, yo no voy a estar en ella. Yo no voy a estar en ella. Yo voy a estar haciendo planteamientos constructivos, planteamientos positivos, buscando generar consensos y buscando generar una amplia coalición ciudadana y política que permita sacar la ciudad adelante. Esta ciudad no sale, primero, no sale adelante la elección si profundizamos la polarización. Y no sale adelante la ciudad si no hacemos una construcción de una amplísima coalición que permita sacar los proyectos fundamentales de la ciudad adelante. Y eso no lo logramos con polarización. Pero he hablado desde Juan Martín Caicedo con todos los que han sido alcaldes. Juan Martín Caicedo, Jaime Castro, Antanas Mocus, Enrique Peñalosa, Lucho Garzón. Y lo que sé es que cada uno de ellos tiene aportes muy importantes que hacer a la ciudad. Aportes muy importantes por su experiencia, por su visión, por su trayectoria. Y yo quisiera que todos estuvieran en un proceso en el cual pudieran poner ese conocimiento al servicio de la ciudad. Si alguno de ellos quiere ser candidato, pues yo no tengo nada que decir. O sea, pues, pero me parece que lo ideal es poner en función de la ciudad su conocimiento y sus experiencias. Hemos visto ya, y la elección anterior fue un ejemplo en eso, que si cada partido tiene su candidato, pues entonces pues gana el partido que menos se fracciona, o el sector que menos se fracciona, que es el partido de la alcaldía en este momento, de izquierda, llámese como se llame. En eso pues yo no quiero repetirlo, por eso yo digo, si los partidos de Unidad Nacional, que son la mitad del Consejo de Bogotá, pues me apoyan como va andando de manera muy, digamos, muy probable esa posibilidad, pues yo soy el candidato. Pero si cada partido tiene su candidato, pues yo no tengo ningún interés en estar en este proceso. Yo ya fui alcalde, ¿cierto? Pues por poquito tiempo. Yo no quiero ser excandidato, yo quiero ser alcalde de la ciudad. Pero que otro se presente no depende de mí.
francamente no depende de mí. Y si quiere presentarse el doctor Enrique Peñalosa como candidato, pues que se presente, ¿qué podemos hacer? Pero lo que no se puede plantear es un esquema en el cual digamos que una encuesta resuelva los problemas. Las encuestas cambian todas las semanas, todos los días, las encuestas no comprometen a nadie. Si Peñalosa gana una encuesta, ¿quién garantiza que el Partido Liberal vaya a votar por él y no por Clara López, por ejemplo? O si gano yo una encuesta, ¿quién garantiza que el Partido Verde no vote por una parte por Pacho Santos y otra por Clara López? O sea, yo creo que el tema no es de encuestas, el tema es de trabajar en proyectos que generen un consenso para la ciudad. Y eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Ya habló con el doctor Francisco Sergio? El fútbol me lo encuentro, él es hincha del mismo equipo que yo. Pero como ahora estoy en campaña, no puedo decir de qué equipo soy, yo soy de La Equidad. Todos los programas perduran, porque cada administración se repite. Y pensando en el futuro que es mañana, 5 o 10 años, los temas de ciencia, tecnología y innovación son absolutamente estratégicos. Manejan el poder, el desarrollo social y económico, manejan la salud, el transporte, las telecomunicaciones en el mundo. Y a pesar de que Bogotá genera el 47% del conocimiento del país, pues el tema está bastante relegado y pues odiosa las comparaciones que hay que hacer. La Fundación no me dice de discusión en ese sentido muy claro los resultados ya se sienten. ¿Cómo lograr que las políticas que me imagino que usted trazará para esa visión implique la transformación del empleo, del empresariado, etcétera, con esa fortaleza en ese campo que es totalmente transversal, que nos transforma y nos multiplica y hace producir a mediano y largo plazo? La competitividad de la ciudad está en los servicios y por supuesto en la innovación. Esta ciudad, si no genera un sistema de innovación continuo y robusto, puede convertirse, como decía una vez Paul Bromberg, en la Tunja del siglo XXI. No sé si hay alguien de Tunja. Bueno, Tunja fue la capital de Colombia. Tunja, para la época de la independencia, era más importante que Bogotá y era la capital de Colombia. Fue la primera capital que tuvo Colombia, pero Tunja se quedó como Tunja. Bogotá tiene que tener un sistema de innovación y de generación de nuevas actividades en servicios que permita ser competitivo. Hay unos nodos fundamentales en innovación y en servicios que pueden desarrollarse mucho. Bogotá es la ciudad que mejor infraestructura tiene en educación superior. Y creo que tendría una gran posibilidad de construirse una fórmula y una red que permita que más colombianos vengan a tener educación de alta calidad, educación superior de alta calidad como la que ofrecen muchas universidades de Bogotá, en un esquema en el cual esa competitividad pueda funcionar. Muchos de ustedes que se quedaron en Bogotá, no sé, pero me atrevo a decirlo, vinieron a estudiar y se quedaron después de estudiar haciendo su vida en Bogotá. Bogotá en educación superior tiene una posibilidad inmensa. En salud, los centros de salud de Bogotá podrían ser un polo de atracción y de venta de servicios muy importante a nivel colombiano y a nivel suramericano. Los temas de producción audiovisual o de producción de televisión también son servicios que se pueden desarrollar de una manera muy activa. O sea, hay una serie de nodos identificados que pueden generar una innovación y una capacidad de oferta de servicios para mejorar la competitividad. Las universidades generan investigación, las empresas generan investigación y esas redes en otras partes del mundo pues han sido, digamos, el motor fundamental de la creación de nuevas empresas en la ciudad. Entonces yo creo que hay mucho que hacer en el tema de innovación, o sea, sin innovación perdemos la competitividad. En el tema de educación, no obstante, tenemos el objetivo del milenio bien cubierto, la base. Pero ¿qué más tendríamos que hacer? Porque ahí también ha habido programas importantes, pero también tenemos problemas. Quisiera oír un poco más sobre el tema. Los recursos destinados a educación por esta alcaldía han sido grandísimos. No ha tenido reflejo en mejoría en las pruebas de conocimiento de los niños. La encuesta más reciente que hay sobre
sobre educación, una encuesta que está por divulgarse, se hizo a un número grandísimo de estudiantes, como 120.000 estudiantes de colegios públicos y privados de Bogotá. Y uno de los temas fundamentales que se ha observado es que el rendimiento escolar tiene más que ver con el clima escolar que con los computadores, para poner un ejemplo de esa naturaleza. Y ese es un tema fundamental de convivencia y de trabajo para hacer más amable el clima escolar. El consumo de drogas es abrumador en los colegios públicos y privados. En esta encuesta se muestra que casi tiene la misma incidencia el consumo de drogas en colegios y en las afueras de los colegios, en los establecimientos públicos y privados. Por lo tanto, es un tema que no respeta, digamos, barreras sociales, sino que tiene, digamos, es uno de los temas fundamentales de preocupación. Y eso tiene una relación muy directa con el entorno escolar, con el clima de convivencia escolar. El bullying, la exclusión, la burla a los que les va bien en la escuela o en el colegio, es uno de los temas fundamentales que explica digamos, el no haber dado un salto en los temas de absorción de conocimiento y mejoría en el conocimiento. Yo creo que en el tema de educación hay mucho por hacer. El distrito, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo en capacitar maestros y financia la participación de muchos maestros en universidades privadas, en posgrados, etcétera, y eso me parece que está muy bien. Están haciendo dotación, digamos, de elementos de tecnología en colegios públicos y privados. Los colegios de concesión son una alternativa muy buena que hay que mantener, pero los colegios de concesión son el 5% de los estudiantes, pero hay que mantenerlos. Pero yo creo que el esfuerzo fundamental está en mejorar el clima escolar. Eso tiene que ver con mejorar la infraestructura, con la jornada única educativa, que es una ambición que tiene el presidente de la República y la ministra de Educación, que hay que volverla realidad en Bogotá. Eso no es inmediato, pero es fundamental. Y eso, todo eso junto, mejora el clima escolar, que es la base para un mejor rendimiento. Bogotá tiene una poca deserción de jóvenes, o sea, de jóvenes que no terminan secundaria. Poca porcentualmente, pero numéricamente es bastante. O sea, cada año hay unos 10, 15.000 jóvenes que no terminan secundaria a los 18 años. Esos jóvenes están vetados en el sistema laboral. O sea, no hay un puesto en Bogotá, no hay una vacante. Aquí está el doctor Néstor, que maneja uno de los centros de empleo más grandes, que es el de Compensar. No hay una sola vacante que ofrezcan las empresas que no exija tener bachillerato. O sea, el que no tiene bachillerato en Bogotá no tiene posibilidad de tener empleo. Y eso acaba generando no solo exclusión, sino un grupo de jóvenes que no encuentra inserción en la sociedad, que acaban formando pandillas o acaban formando actividades antisociales. Yo creo que hay que trabajar mucho para que la deserción sea lo menos posible y para que el clima escolar sea uno de los elementos fundamentales para mejorar el rendimiento escolar, dado que hay esfuerzos grandes en capacitación de maestros y en dotación de tecnología. Una de las cosas que me llamó la atención de su presentación, doctor Pardo, es el tema de que el empleo formal es el que más impacto tiene, que las empresas grandes son las que más impacto tienen sobre el empleo formal. Un poco la preocupación que me queda de esa lectura es quién está generando ese empleo, porque empresas de más de 200 empleados, yo diría eso es sector público, y me preocupa un poco, digamos, que eso se pegue, no sé, digamos, no tengo esa información, pero no sé hasta qué punto eso se pegue después con el tema de la estrategia política, porque de alguna manera lo que se ha evidenciado en el país es que es fácil comprar el voto. Si yo le doy un trabajo a algo así, la gente no piensa en el futuro, sino piensa en el mundo ahorita. Entonces no sé qué tan fácil sea reconciliar esos dos temas y cómo, digamos, puedo entrar yo eventualmente a generar una discusión y una posibilidad política, siendo que el que tiene el poder, digamos, económico, porque es el principal empleador, esa posibilidad es el que tiene, es el objetivo puesto. ¿Eso no puede pasar? Tanto el empleo por nómina o por planta como en contratos de prestación de servicios. O sea, es un número muy grande, pero la mayor cantidad de empleo la genera el sector privado. Y son las empresas del sector privado. Y las empresas de
más de 200 trabajadores que en su inmensa mayoría no son públicas, sino son privadas. Efectivamente, usted tiene razón, Tunja debería haber sido la capital de Colombia y estuvo en discusión muchísimo tiempo. Tanto Bogotá como Tunja fueron mal fundadas, los conquistadores se ubicaron en sitios importantes de nuestra antigua cultura muestra y Bogotá pues quedó mal ubicada como Tunja, donde no había ni leña ni agua, ¿no? Pero sin embargo, fíjese usted, doctor Pablo, que hace poco el periódico publicaba, no sé si era la segunda ciudad en educación superior. Exactamente. Que me parece un índice muy importante porque todo el mundo reclama desde siglos atrás la bandera de la educación. A mí lo que me parece es que Bogotá ha sido muy mal vecino, porque me puede usted indicar qué pueblo o vecino progresa al lado o bajo la sombra de Bogotá. Creo que más bien destruye. Y me parece que la pregunta era con Bogotá como región. ¿Qué piensa hacer un alcalde de Bogotá para ser un buen vecino con Tunja? Hay unos instrumentos que se han ido desarrollando, incompletos y no muy fuertes, para el manejo de ciudad-región. Recientemente, Bogotá y varios departamentos aprobaron la primera región de planificación que está establecida por la Constitución, pero ninguna se había establecido. Región administrativa de planificación. Está Bogotá, está Cundinamarca, está Boyacá, Tolima y Meta. Es una región para efectos de provisión de servicios. Pero yo creo que este instrumento que se acaba de desarrollar tiene que desarrollarse con instrumentos mucho más concretos en un tema que es fundamental para la planificación, que es la planificación del uso del suelo. Sin una planificación regional del uso del suelo, no tendremos una planificación completa. Podemos tener planificación en términos de dónde sale el agua, cómo se paga la luz, de dónde se genera la luz o los servicios de transporte. Pero lo que realmente es una región es la capacidad de tener una planificación uniforme sobre el uso del suelo. Es decir, que la planificación de Bogotá no pare en el río Bogotá y después empiece le da la gana, o Funza a hacer lo que quiere, o Soacha, que es la ciudad que más crece del país en términos de recepción de población desplazada, sin tener ninguna capacidad de atenderlo. O sea, yo creo que el tema del uso del suelo es fundamental en la ciudad-región. El tema de autoridad de transporte es fundamental también en ciudad-región. Estamos hablando, y entiendo que van bastante avanzados, porque estuve en Planeación Nacional antier, y me dicen que hay dos proyectos que van muy avanzados, que son dos trenes de cercanía, uno Soacha-Bogotá a la estación de La Sabana y otro Faca-Bogotá también a la estación de La Sabana. Bueno, si no hay una autoridad de tránsito regional, que involucre a Bogotá, a Cundinamarca y a la Nación, porque las líneas de ferrocarril son de la Nación, pues los ferrocarriles, los trenes de cercanía no van a poder integrarse adecuadamente al servicio integrado de transporte de Bogotá. Y eso tiene que partir de una autoridad regional. Entonces es otro tema que tiene que ver con la región. Y el otro tema que tiene que ver fundamentalmente con la región es que la ciudad tiene que crecer ordenadamente frente a las grandes ciudades que son circundantes, que son Tunja y Villavicencio fundamentalmente. ¿Por qué? Porque si no hay una planeación funcional de esas ciudades que quedan a menos de una hora de camino o a una hora y media de Bogotá, pues lo que se está haciendo es una competencia por recursos y no se está permitiendo, digamos, una especialidad y una especialización funcional de esas ciudades respecto a Bogotá. Entonces yo soy un convencido de que para el año, digamos, de aquí a 12 años, el marco de planeación para la ciudad físico es el nuevo POT, que debe estar en vigencia el 2016, y eso tiene una vigencia de 12 años. Pero de aquí a 20 años tenemos que tener un sistema de planeación y de administración regional
suficientemente sólido. Soacha tiene que ser una parte integral, así no sea la jurisdicción misma de Bogotá, pero tiene que ser una parte integral de todo el sistema de planeación de Bogotá. El alcalde, por bueno que sea, el alcalde de Bogotá, por bueno que sea, tiene que llegar a una conciliación con sus vecinos y a veces de partidos políticos y con intereses distintos. No tiene que haber una ley que cree ese presidente de esa comunidad para que la región sí pueda empezar a funcionar coordinada. Es decir, no es un tema solamente de hacer unos planes, sino de cómo se ejecutan y cómo se coordinan. Soacha y Bogotá han estado, pues, el departamento de Cundinamarca es muy adverso a que Soacha se integre como área metropolitana de Bogotá, pues porque Cundinamarca pierde poder. Soacha es la ciudad más importante de Cundinamarca y los gobernadores de Cundinamarca tradicionalmente han estado opuestos a esta posibilidad, a que se integre un área metropolitana, que sería otra figura. Yo creo que eso hay que seguirlo trabajando. No tiene sentido que Soacha no tenga un sistema de planeación uniforme con Bogotá, ni de transporte, ni de servicios, y Soacha es la ciudad que más recibe desplazados después de Bogotá y de Antioquia. Y eso todo acaba reflejándose en Bogotá. Y creo que es fundamental aplicar los instrumentos que da la Constitución, pero tienen que ver con coordinación política con Cundinamarca para que pueda haber realmente una región que sea armónica. No que lo que no se pueda construir en Bogotá se construya afuera, pero no le dan agua a Bogotá, que es lo que ha pasado en estos años. Creo que para ninguno es desconocido la situación caótica y cómo se afecta la calidad de vida en esta ciudad por la congestión enorme del tráfico que tenemos. Y uso la palabra caótica porque hay momentos donde verdaderamente se llega a la desesperación. No puede haber una reunión sobre el tema de Bogotá sin afrontar el tema de movilidad. Quería conocer su pensamiento sobre el tema que se discute hoy sobre el metro de Bogotá. El doctor Peñalosa ha tratado de demostrarle a la ciudad que la solución del metro no es la solución adecuada, desde el punto de vista costos, desde el punto de vista técnico. Para él quizá el más conveniente, más vías y más Transmilenio. Además de otras soluciones alternas como la chatarrización de vehículos, que para algunos la mitad de vehículos que circulan en esta ciudad son vehículos de más de 10 años y hay gente desesperada que quiere desprenderse de su vehículo pero no encuentra la fórmula de hacerlo. Quisiera que usted amablemente nos ilustre sobre su pensamiento para los que no entendemos la problemática involucrada en todo un proceso de construcción que llevaría el Transmilenio, que se habla de 12 años rompiendo la ciudad para construir la primera línea con las 27 estaciones. El tema de movilidad no lo va a solucionar a corto plazo el metro, ni el metro resuelve todos los problemas de movilidad, pero yo considero que el metro hay que hacerlo. ¿Cuáles son los problemas inmediatos? Los problemas inmediatos son que no está operando plenamente lo que se llama el sistema integrado de transporte. O sea, el sistema integrado de transporte se diseñó para que, visto gráficamente, los buses rojos y azules sean los únicos que circulen por la ciudad y que los buses rojos son las troncales de Transmilenio y los buses azules sean las rutas zonales que reemplazan a las busetas y buses, a la flota Usaquén y a buses amarillos y rojos, de todo lo que hemos conocido durante toda la historia. Ese sistema integrado de transporte no está plenamente integrado y eso es parte del problema de movilidad. Son 9 empresas las que están operando este sistema zonal, de las cuales 2 están intervenidas por la superintendencia, porque están técnicamente ilíquidas o quebradas. De las que quedan, 2 están con dificultades inmensas
de caja, y las 5 que están operando tienen inmensos problemas financieros para cumplir las obligaciones a las cuales se han comprometido. ¿Cómo hacer para que la gente que se mueve y que requiere moverse, se mueva en los buses azules? Pues poniendo todas las rutas que sustituyan las rutas que antes usaban las busetas, que las tarjetas las vendan en todas partes y que la gente no tenga que andar con monedas y que sepa la gente cuáles son las rutas. En eso la alcaldía se ha retrasado tremendamente también por falta de decisiones y por falta de gerencia. Y si no nos ponemos a fondo a resolver ese problema, podemos tener un colapso de transporte en cualquier momento. O sea, cada bus y buseta azul, en la medida en que no tenga la rentabilidad y no tenga pasajeros, pues los operadores no tienen plata para cambiar las llantas o para cambiar la batería o lo que los carros requieren, y acaba en un sistema en el cual cada vez hay menos buses. Las 2 empresas que están intervenidas representan el 40% de las rutas de la ciudad. Son empresas que se crearon con los antiguos propietarios de buses y busetas, que pusieron su capital, tienen ahí una participación, pero no tienen capital para comprar y ni chatarrizar ni comprar los otros buses. Entonces están, digamos, fuera de posibilidades de cumplir. Son el 40% de las rutas de la ciudad. Han dejado de poner 2.500 buses azules y de sacar 7.000 buses y busetas. Entonces yo lo que tengo claro es que el 1 de enero del año entrante, cuando se posesione el nuevo alcalde, después de la posesión, me voy a sentar hasta que busque tener una alternativa de solución al problema del sistema integrado de transporte de la ciudad. Con los operadores, con todos los mecanismos en los cuales se garantice que ese sistema va a funcionar. Eso es lo primero. Lo segundo, el sistema Transmilenio, el sistema troncal, está totalmente saturado. O sea, sobre la troncal de la Caracas, de la autopista y de la 80, literalmente entre 6:30 de la mañana y 7:30 de la mañana no cabe una persona más en las estaciones. Poner más buses puede ser una alternativa, pero poner más buses implica que hay que arreglar la Caracas y la autopista, que están destrozadas. Y los buses andan creo que a 8 kilómetros por hora, no sé exactamente, pero a una velocidad, digamos, absolutamente insuficiente, porque la Caracas particularmente está destrozada. Entonces, ese es un tema que no es de corto plazo, sino de mediano plazo. Pero sobre la troncal de Suba sí se pueden poner más buses, sobre la troncal del 80 también. Y eso acaba significando pues una mayor descongestión de las troncales. El tema de la movilidad del tráfico particular requiere autoridad y requiere un alto grado de control. Se hicieron estudios de suelos a profundidad a lo largo de toda la ruta, cada 100 metros y en algunos casos cada 50 metros. Se sabe cómo es el suelo de la ciudad. Está las especificaciones de los trenes, de las estaciones, de los túneles, de la manera más precisa posible. Ese es el mejor diseño de metro, mejor dicho, es realmente un diseño para empezar la obra. No es una idea, no es un preproyecto, sino es un diseño para empezar la obra. Costó un montón de plata y mucho tiempo. Yo creo que, ¿cuál es el problema con ese proyecto de metro? Que vale más de lo que se estimaba. El gobierno nacional y el distrito estimaban que el metro valía 9 billones y el estudio dice que vale 15 billones. Y llegó la caída del petróleo, cuando llegó el estudio, una semana antes de que saliera el estudio del metro, se cayó el petróleo de $100 a 80, a 70, y ahora va en 40. Bueno, entonces, por supuesto, la nación tiene restricciones financieras para decir, podemos financiar un metro de 15 billones. Y Bogotá, que tiene un perfil de deuda bastante bueno y tiene una capacidad de endeudamiento grande, tampoco puede asumir el costo de ese proyecto. Por lo tanto, siendo ese el proyecto más avanzado, pues hay que buscar cómo se hace de una manera en la cual sea factible económicamente. Y eso lo están haciendo la Financiera Nacional, que depende del Ministerio de Hacienda,
Planeación Nacional y el Distrito, con supervisión del Banco Mundial, que es mirando, bueno, ¿hay que hacer toda la primera línea o se puede hacer una parte que en este momento dicen hasta Lourdes, o sea, hasta la plaza, el Parque Chapinero? Haciéndolo el Parque Chapinero, pues la línea se reduce, los túneles se reducen y las estaciones se reducen. Otra alternativa que están mirando es no hacer una estación cada kilómetro, sino en algunos puntos hacer una cada 2 kilómetros. En el Metro San Pablo, eso fue la manera, en la última línea del Metro San Pablo, fue la manera como abordaron la construcción del metro. Este metro que está diseñado es el metro que más capacidad carga tiene del mundo. O sea, no porque sea sofisticado los consultores, sino porque es lo que requiere de capacidad de carga para la ciudad, el metro, sobre todo en la parte central de la ciudad. Yo creo que Planeación Nacional y el Distrito van a encontrar la fórmula para tener una iniciación de la primera línea de metro. O sea, tener una fórmula financiera para hacer la iniciación de la primera línea de metro. Técnicamente, pues tiene todas las dificultades que tiene la construcción subterránea en una ciudad, que han tenido todas las ciudades del mundo. Se han hecho metros en todas las ciudades del mundo que tienen poblaciones más grandes que Bogotá y menos grandes que Bogotá. Yo he propuesto una fórmula concreta para reducir costos en estos días. Y no es que sea un invento mío, eso lo hicieron en Panamá, en Lima y en San Pablo. Y es que una ley quite los impuestos al proyecto del metro. ¿Qué impuestos? El IVA, pues ustedes saben, cada cosa que uno contrata tiene IVA. Si compra ladrillos tiene IVA, si contrata personal tiene IVA. Quitarle el impuesto de transacciones financieras, quitarle la contribución de Bogotá de seguridad, que es 5% de todo contrato de obra pública. O sea, si se hace el metro, Bogotá recibiría 750.000 millones de contribución al Fondo de Seguridad y Vigilancia. Pero ninguna campaña dice cómo lo va a volver realidad. Acá va mi pregunta. Bogotá para mí necesita, como creo que fue con Peñalosa, un político. Un buen político, en el buen sentido de la palabra, entendiendo la política como el arte de lo posible, como volver realidad unas ideas que se traduzcan, digamos, en el objetivo final, que es el bienestar de la comunidad. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Eso es un tema, digamos, un gerente de una compañía es distinto, porque un gerente de una compañía tiene una asamblea, una junta directiva y va a lo que va, ¿no es cierto? Aquí hay una cantidad de intereses encontrados y de mafias del poder que buscan acceder al poder para obtener beneficios particulares. Entonces mi pregunta, doctor Pardo, es: usted como político, si llega a ser electo a la alcaldía, ¿cómo va a manejar políticamente la ciudad para poder tener gobernabilidad y poder lograr los objetivos de su plan de gobierno? O sea, no importa si tal programa es de izquierda o no es de izquierda. Si es bueno, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero no dar el debate ideológico alrededor de los temas de necesidades de la ciudad, porque eso ha polarizado la ciudad y la ha polarizado entre ricos y pobres, entre los que quieren al alcalde y los que no lo quieren, y entre uribistas y antiuribistas. Eso no le sirve a la ciudad. Por supuesto, uno puede desprenderse de sus simpatías políticas, es claro, pero lo que no puede es plantear una gestión de una administración sobre la base de esa polarización. Ahora, usted dice: yo soy político. Yo estoy planteando una campaña y una candidatura en función de los partidos que pueden ser la mayoría del Consejo de la Ciudad. O sea, digo que en el año 2016 hay que hacer un nuevo POT. Para hacer ese nuevo POT hay que tener mayoría en el Consejo. El alcalde actual no tuvo mayoría en el Consejo. No le aprobaron el POT. Lo hizo por decreto. Se le cayó el POT. Ha tenido 7, 8, 9, 20 iniciativas que el Consejo no le aprueba. En la coalición que yo estoy planteando, esa coalición garantiza por su conformación que tendremos mayoría en el Consejo de Bogotá. A uno puede gustarle o no gustarle el Consejo o los concejales, pero las decisiones se toman ahí, y se toman ahí en función de cómo se hace una coalición
que permita la mayoría en este proceso. Eso es lo que yo estoy planteando. O sea, yo no soy ingenuo en el tema político, en absoluto. Lo que digo es que una campaña yo no la voy a plantear, no sé si otros la vayan a plantear sobre la base de confrontaciones ideológicas. De si es bueno o no la izquierda, de si es bueno o no la derecha, de si la paz o la impunidad, no sé qué. En eso a mí no me encuentro. Pero ustedes saben que yo soy político y sé cómo manejar un cuerpo colegiado político. Lo he hecho y he estado en eso. Entonces, si me dicen que ser gerente no es lo que yo soy, estoy equivocado. Yo soy gerente político porque la ciudad requiere gerencia para no tener discusión ideológica. Pero conmigo tienen la certeza de que yo sé cómo tratar el consejo y cómo sacar las cosas de ahí. No soy nadie, puede ser tan ingenuo de pensar que un alcalde resuelve todo sin el consejo. Entonces no sé a qué se refería, si me lo explican, Claro que sí. Claro que sí. Lo que tradicionalmente ha ocurrido en este país en los últimos 50 años, y no sé si antes, porque yo no había sido todavía, este pelito blanco es pintura. A ver, pongamos un detector de mentiras. Doctor, mire, mi pregunta es esta, y que está muy relacionada con el tema del clientelismo, que el clientelismo es la madre de la corrupción. Lo cierto es cuando la corrupción se adueña de la administración, porque en todos los países del mundo hay corrupción, pero la legitimidad se defiende de la corrupción. Cuando la corrupción se mete dentro de la administración, es cuando la gestión es imposible. Entonces, evidentemente, hay unos costos. Las personas que van a votar en el Consejo, que es lo que hemos visto que pasa siempre, políticamente, como pasa en el Congreso de la República, las personas que van a votar en el Congreso, en el Consejo, tienen unos intereses. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo manejar eso? Porque evidentemente, si hay un altruismo y hay una discusión, cosa que evidentemente no ha pasado históricamente ni en Bogotá ni en Colombia, está muy bien, pero es cuando le empiezan a cobrar los favores de votar favorablemente a sus proyectos. Pero desde el siglo V antes de Cristo, no es un tema del doctor Santos ni del doctor Uribe, sino es un tema de compromisos mutuos, no de corrupción. O sea, lo que hay es que extirpar y eliminar la corrupción de esa relación. O sea, a quien puede que no le guste un proyecto, sino bueno, se le convence. O si no se le convence, se le lleva en un escenario de discusión pública a mostrar que está equivocada esa persona. Y así se defienden las ideas de política, ¿cierto? Pero la corrupción no puede ser entendida como la base de esa relación. Yo tengo 20 o 25 años en la vida pública y sé que hay corrupción, pero yo nunca he estado en un proceso en el cual la corrupción sea la base de la gestión administrativa. Y eso lo combato. Pero yo no estigmatizo el concepto. Me parece que es un error decir que el problema de la ciudad es el Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad existe y va a existir. Lo que necesitamos es una coalición suficientemente fuerte y una alcaldía suficientemente fuerte políticamente para que el Consejo funcione. Si no, el Consejo va para un lado y la alcaldía para el otro. Y miren lo que le ha pasado a los otros. Doctor Franco. Dos preguntas concretas. Otro comentario muy corto. Creo que también es la importancia que tenemos los empresarios en la búsqueda y la elección de un buen consejo de esa junta directiva. Fernando. Pareciera como que realmente no tenemos más vías y siempre estamos hablando de las mismas vías que van a ser solucionadas. Entonces, por ejemplo, tenemos este tema de la séptima, donde nos quitaron un carril para meterle unos buses azules que siempre eran ocupados. Entonces, ¿qué posibilidad realmente existe de hacer otras vías? Porque finalmente estamos hablando de que la Boyacá tiene otra opción y entonces vamos a meter la autopista, pero la idea es arreglar la autopista y es arreglar los huecos a la autopista para que realmente los buses cambien de 8 kilómetros a 9 porque van a meter más buses. Entonces, ¿cuáles son las soluciones reales que realmente se ve acá? Porque finalmente lo que pareciera es que no hubiera. Si no hay más vías, si no hay otras carriles por otras zonas, pues no habría soluciones. Simplemente habría más transportes, no hay que meterse con el tema del transporte masivo. Y esa es una de las preguntas. La tengo es,
¿qué posibilidad existe, por ejemplo, sé que en algún momento he oído algunas situaciones parecidas, pero con esta historia de los huecos, ¿qué posibilidad existiría que esos presos que están en las cárceles, que no necesitan, no son tan complicados, pudieran salir a hacer esos trabajos y ayudar de alguna forma mediante la contratación de las constructoras que tienen esos contratos, a hacer alguna cosa? Y son más baratos. Digamos, sobre el tema de nuevas vías. Sí, digamos, hay unas que están planeadas, etcétera, por una ciudad construida, ya construida, nuevas vías tienen, digamos, una dificultad física, digamos, muy grande. Por eso la racionalización de las vías existentes, pues es uno de los temas fundamentales. El incentivo al transporte público es uno de los temas fundamentales. Yo creo que con un transporte público bueno, pues se desincentiva el uso del vehículo particular. Y yo creo que y los buses por la séptima son una alternativa interesante. Una alternativa interesante y conozco muchas personas que están en juntas directivas y que tienen sus oficinas cerca de la séptima y viven cerca de la séptima, que usan el sistema de buses públicos de la séptima. Eso yo creo que es un ejemplo de que si hay un buen transporte público, el uso del vehículo particular se desestimula. Y eso es absolutamente necesario. Pero yo creo que sí hay que hacer nuevas vías, pero no creo que solucionen, digamos, ni en una mínima parte, el problema de congestión. Cada año entran a Colombia 200.000 vehículos nuevos, de los cuales la mitad vienen a Bogotá y son las mismas calles y las mismas zonas de parqueo. Por lo tanto, incentivar el transporte público es fundamental. La bicicleta es otra alternativa que también se ha venido incentivando y creo que hay que seguir apostando al tema de la bicicleta para estudiantes, de la bicicleta para zonas cercanas, y el otro tema es la planificación de la ciudad alrededor de los viajes, que es muy importante. Para darles solo un ejemplo, en el tema de salud, en la ciudad de Bogotá tiene los mejores índices en términos de cobertura del sistema contributivo de salud. O sea, 5.800.000 bogotanos de los 7 están en el sistema contributivo, es decir, están en una EPS del sistema contributivo de salud. Y eso es muy bueno porque la cobertura es una cobertura buena. ¿Dónde están las prestadoras de salud del sistema contributivo? Se fue aquí el doctor Néstor, que sabe eso. Casi todas están de la 26 para acá, o de la 67 para acá. Para pedir una cita en una EPS, pues la persona tiene que ir a la 67 o a la 127 o a la autopista. Y la mayoría de la gente que está en el sistema contributivo vive en el occidente y en el sur. Entonces tiene que ir a pedir una cita y tarda hora y media en transporte. Una mujer embarazada tiene que ir a control cada 15 días y cada 15 días es un día atravesando la ciudad para estar en su cita de control. Entonces, ese tema de los promedios de la ciudad son muy buenos. Internamente la distribución territorial de los servicios no es la mejor. Entonces, si logramos reducir los viajes también, con una planeación de servicios adecuada, pues estamos también contribuyendo a ese proceso. Yo creo que no es necesario traer presos para que trabajen. Hay 350.000 personas desempleadas en Bogotá que están buscando empleo y que estoy seguro que podrían trabajar, digamos, en distintos oficios sin necesidad de traer, de sacar a los que están en la picota a trabajar. Pero yo creo que el problema no es falta de mano de obra. Yo creo que el problema es en unos casos falta de planeación y en otros de recursos. O sea, todo el mantenimiento de la malla vial ha sido deficitario en términos de recursos. Buena parte de los recursos para vías en Bogotá se han usado en la financiación del sistema de transporte de Transmilenio, desfinanciando, digamos, todo el mantenimiento de malla vial, y eso pues requiere un esfuerzo gigantesco que pues no lo va a resolver la máquina tapahuecos, pero sí requiere, digamos, de un mayor esfuerzo y una mayor ejecución en las obras. El presupuesto de ejecución, el presupuesto de malla vial ha sido ejecutado en un 10%,
en 3 años. Por lo tanto, ahí hay un tema también de gerencia y de ejecución, que no va a resolver todos los huecos, no los va a tapar todos, pero hay una cantidad de plata que no se ha ejecutado que está destinada a ese propósito. Muchísimas gracias, fue un conversatorio excelente, creo que hubo oportunidad de discutir mucho, de hablar mucho, de ampliar muchísimos horizontes. El Foro de Presidentes en esta iniciativa quiere estar a disposición de todos los candidatos y de usted también, porque como dijimos al principio, lo importante es tener una Bogotá competitiva, una Bogotá con empleo, con salud, con educación, con tecnología, con todas las cosas que nos merecemos y que merecen los bogotanos. De verdad, y gracias por habernos acompañado.